Buenos días, hermanos queridos, otra vez juntos a través de este medio que Dios nos permite de esta manera poder encontrarnos y vernos. Y un abrazo por este medio para todos ustedes. Esta mañana quiero compartirles sobre la vida en el Espíritu. Qué gran tema. Yo tenía un auto y este auto tenía un turbo. Y un día se me descompuso el turbo y el auto casi que no andaba, hasta que hice arreglar el turbo y vi la tremenda diferencia. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros. La diferencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es que el Antiguo Testamento Dios está afuera, pero en el Nuevo Testamento Dios está adentro. Es el turbo. Es que lo recibimos en cada Pentecostés que cada uno ha recibido. Y quiero hablarles sobre esto que es la vida en el Espíritu. Lo menciona Gálatas capítulo 5, dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El versículo 16 dice, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y el versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Cuando somos guiados desde adentro, no desde afuera. Eso es el Antiguo Testamento. Antes toda la ley estaba afuera y había que ejecutarla por las fuerzas humanas. Pero ahora esto entró adentro y la ejecuta no nosotros, sino el Espíritu Santo. El que no está andando según la guía del Espíritu está bajo otra guía. Digo algunas características que debe tener la guía del Espíritu. Si el Espíritu Santo no te guía, entonces la iglesia parece un club con reglas y nada más, con buenas reglas, pero nada más que eso. Y sin la guía del Espíritu Santo nos aferramos a tradiciones esquemáticas y tradiciones donde no hace falta un Cristo vivo. ¿Y cómo sabemos que tenemos noticias viejas o nuevas? La guía del Espíritu hace que tengamos noticias nuevas de Cristo y no siempre estemos viviendo de algún pasado, de alguna experiencia que hayamos tenido. Andar en el Espíritu es como ocurrió el día de la crucifixión de Jesús, donde el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Claro, después vinieron los judíos y lo cosieron. Cuando uno vive en el Espíritu, el velo se rasgó y ahora tenemos entrada y salida delante de Dios. No posamos otra vez el velo a estructuras rígidas donde volvemos al pasado otra vez. En la guía del Espíritu es donde ministramos a Jesús. Con la guía del Espíritu es donde hay renovación constante. Algunos están pidiendo un avivamiento, pero si sos guiado por el Espíritu, el avivamiento está y está dentro tuyo. Y cuando uno tiene esta guía del Espíritu, permanece en el primer amor. Y no precisa arrepentirse porque dejó el primer amor. Para nada. Cuando hay guía del Espíritu, entonces la guía del Espíritu va a llevarte a la unidad de la iglesia. Digo algo respecto a esta guía del Espíritu. Dice lo que leímos en Gálatas capítulo 5, versículo 18, si sois guiados por el Espíritu, es una guía del Espíritu. Si el Espíritu no te guía, otra cosa te guiará. Y no vas a permanecer sin guía. Yo te digo, algunos son guiados simplemente por el cuerpo, los apetitos del cuerpo te guían. Pero aquí el Espíritu es el que quiere guiar. Otros no lo guía el Espíritu, pero lo guía la mente. Y la mente tiene estas tres partes: razón, voluntad y emoción. Algunas de estas tres partes te guían. Otros son guiados por la política porque están metidos
de lleno en la política. La política ha arrasado y controla y guía tus emociones, guía tus razonamientos, guía tu vida. Otros son guiados por la familia. Cuando el Espíritu no guía, alguien va a reemplazarlo. Y algunos son guiados por la familia, o por la esposa, o por el esposo, o por los hijos, o por alguien más. ¿Quién te guía? ¿Quién te guía? Algunos lo guía las cosas materiales. Y qué tremendo es ser guiados por las cosas materiales. Pero algunos son guiados, permanecen dependiendo de las cosas materiales. Otros son guiados no del Espíritu, pero son guiados por la apariencia. Buscas tu buena apariencia, de alguna manera tenés que aparecer distinto. Se guía muchas personas de esta manera. Muchos son guiados por resentimiento, no pudieron perdonar lo que pasó y los resentimientos son los que te guían, pero el Espíritu es el que te tiene que guiar. ¿Quién te guía? Algunos son guiados por los miedos, por los temores. Uno está dependiendo de todas las cosas, temeroso, y eso es lo que te guía. Bueno, el Espíritu está para guiarte en la vida cristiana. Y algunos, bueno, esto lo que digo es un exceso ya, por brujerías. Bueno, eso ya pasó. Cosas que le dan suerte, no tan suerte. Algunos dependen del horóscopo todavía. Bueno, pero eso ya pasó. Pero algunos son guiados de esta manera, pero es el Espíritu el que te quiere guiar. Digo algo, ¿cómo es la guía del Espíritu? Primero, que en las Escrituras no hay una técnica, de guía del Espíritu. Solamente está la palabra, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, solamente tenemos que creer que el Espíritu me guía. Bueno, no hay técnica, pero que guía el Espíritu Santo. Esta guía puede ser consciente o puede ser inconsciente. Mejor que sea consciente, pero a veces ocurre que es inconsciente y uno descubre, el Espíritu me guió en esta situación. También la gran pregunta que debe haber en cuanto a la guía del Espíritu es esta pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Querés guía del Espíritu? Tiene que ser a la manera de Dios. En la guía del Espíritu no ganás, gana Dios. En la guía del Espíritu no es para tus propósitos y tus proyectos. La guía del Espíritu es para los propósitos de Dios y los proyectos de Dios. Entonces está esta pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? Bueno, esta es la gran pregunta donde Jesucristo es el dueño de tu vida y le estás preguntando a Él qué quieres que tenés que hacer. Y aquí el Señor ahora es el Espíritu Santo y está dentro tuyo. Somos guiados a lo que Dios quiere y a lo que Dios ya está actuando. Dios está actuando ya. Y cuando entras en la guía del Espíritu, entras en los proyectos de Dios. Ya te metiste en las cosas que Dios está actuando. Quiero decirte que la guía del Espíritu completa tu personalidad. Cuando no hay guía del Espíritu, a tu personalidad le falta algo. Pero cuando está la guía del Espíritu, tu personalidad alcanza plenitud, porque fuimos hechos para la guía del Espíritu. Cuando Dios crea al hombre, también lo crea para que sea guiado por este Espíritu Santo. Entonces tu personalidad comienza a afirmarse y tu personalidad adquiere otro dinamismo, otra manera de ver las cosas. Tu personalidad cambia porque se completa con la guía del Espíritu. Y quiero decirte que el Espíritu usa muchas maneras para guiar. Dije que no hay una técnica, pero sí hay muchas herramientas que el Espíritu usa para guiarte. Y a veces uno no las tiene en cuenta, pero solamente tenés que recordar esta pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? Esta mañana me levanté con esta pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? Ayer también: Señor, ¿qué quieres que haga? Y entonces aparece la agenda del día
y ocurren muchos programas, pero en cada uno de estos programas le digo, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo tengo mi agenda de hoy. Bueno, estoy esperando la guía del Espíritu en cada detalle que va a ocurrir hoy. Entonces, así también tenés tu agenda. Decile, Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Y desarrolla esta agenda, pero antes, anticipate con esta pregunta. Señor, ¿qué quieres que haga? Es la gran pregunta de los siervos de Dios. Es la gran pregunta de los hijos de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Y entonces el Espíritu va a usar muchas maneras para decirte qué es lo que tenés que hacer. La primera gran manera de guiarte es que no vas a encontrar error. Es la palabra de Dios. Tenés que estar metido en la palabra de Dios. Porque ahí está la voluntad de Dios, clara, específica, para cada situación de tu vida. Metete en la palabra de Dios. Memorizala, cantala, instruite con la palabra de Dios. El Espíritu va a usar muchas veces la palabra que leíste, que te acordás. Bueno, esa es la gran herramienta donde no hay error. ¿Qué otras cosas usa el Espíritu para guiarte? Y va a usar los sueños, las visiones. Hay algunas personas que tienen acceso a sueños, visiones, y Dios le habla a través de sueños, visiones, le confirma algunas cosas, le sugiere otras. Aquellas personas que son sensibles en lo espiritual y pueden soñar los sueños de Dios y ver las visiones de Dios, el Espíritu guiándote. Pero también el Espíritu tiene otras herramientas para guiarte. Su voz que puede ser audible. Algunos han escuchado la voz audible del Señor. Bueno, qué hermoso es esto. Yo no escuché nunca la voz audible, pero algunos la pudieron escuchar. Qué maravilloso es esto, confirmando, alentando, el Espíritu guiando de alguna manera. Pero está también la voz de Dios interior, en tu interior. El Señor guiándote desde adentro. De repente aparecen pensamientos que te sorprenden. Son los pensamientos de Dios sobre alguna situación que habías orado y le pedías al Señor, Señor, ayúdame en esta situación. Y de repente, en el momento inesperado, apareció un pensamiento. Y te diste cuenta que era la guía del Señor con ese pensamiento para actuar. Qué tremendo que es el Señor. Usa muchas maneras, porque Dios es espíritu y puede usar todas las cosas. Dios no está en nosotros como un ser humano, está como espíritu y va a usar todo lo que está a disposición para guiarte, menos el pecado. No va a usar el pecado. Pero sí va a usar para llevarte al arrepentimiento y muchas cosas. Te guía aún a eso hasta que llegues al punto que le digas, Señor, ¿qué quieres que hagas? ¿Qué otras herramientas usará el Espíritu para guiarte? Por la madurez espiritual. Todas estas cosas que yo le estoy diciendo son maneras que el Señor usó en las Escrituras para guiar a los patriarcas, a los siervos del Señor, los profetas, los apóstoles. Usó alguna de estas maneras, sueños, visiones, pero también la madurez de ellos. A veces tu misma madurez sabe qué hacer, cómo actuar, porque los maduros tienen una visión mayor que los inmaduros. Pueden ver la plenitud de las situaciones y pueden entender mucho mejor. Bueno, pero también el Señor puede guiar a los inmaduros. Así como un padre puede guiar a un bebito, a un niño, y lo guía porque Él se adapta para guiar aún a los recién nacidos y a los que están creciendo en el camino del Señor, y va a usar medios para guiarles a ellos. Otra manera que el Señor usa son los hermanos.
encontrarnos con los hermanos en la congregación. A veces una palabra de un hermano era lo que te hacía falta. El Espíritu usó al hermano. A veces ha usado a niños. En su corta experiencia de repente te dijo algo que te hizo pensar. Bueno, usará también el vocabulario de los niños, pero el Señor va a usar todo de acuerdo a la edad espiritual que tenga. El Señor va a guiarte maravillosamente, pero solamente dile: Señor, ¿qué quieres que haga? Dentro de tu comprensión y tu conversión, llegaste a decir esto: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es la gran señal de que Dios te tiene en sus manos. ¿De qué otra manera el Señor puede guiarnos? Dije a través de hermanos, pero también las circunstancias que ocurren en nuestra vida. ¿Cuántas cosas te ocurren inesperadas? Ocurrieron y era porque el Señor quería introducirte en alguna nueva situación que no la tenías planeada, pero entraste en una nueva situación y la circunstancia te hizo meter en esa nueva situación o te separó de alguna situación que estabas, te apartó y te libró. Bueno, circunstancias las podemos describir en nuestra historia. Tenemos circunstancias donde Dios puso la mano guiándote. ¿De qué otra manera el Señor usa para guiarnos? Por los dones espirituales. Yo tuve una experiencia muy tremenda en mi juventud, muchos años atrás, y una palabra profética que era muy simple, no era ni una frase, eran 2 o 3 palabras. Vino un hermano y me dice: dice Dios, Dios te dice, yo te amo. Hasta el día de hoy, esa palabra la tengo presente, suena constantemente, es una voz de trompeta constantemente: yo te amo. Y hace como 40 años que recibí esta palabra. Y el Señor me ha guiado por la vida con esta palabra en muchas situaciones, hasta el día de hoy. Los dones del Espíritu, el Señor los usa para guiar a muchos. El don de ciencia, la palabra de ciencia, que te descubre, y alguien tiene este don, a lo mejor ni se dio cuenta, pero habló algo y fue palabra de ciencia para ti y te descubrió en alguna situación. Era el Espíritu guiando. Los instrumentos que Dios tiene para guiar son muy tremendos, no solamente los dones, sino los tratos de Dios. A veces uno se pone inflexible en algunas situaciones, orgulloso en otras y no quiere ceder. El Señor va a usar algunos elementos para hacerte salir de esta situación, para que cedas hasta el punto del quebranto. Algunos se doblan, pero no se quiebran. Bueno, el Señor va a usar algunos elementos para que te quiebres. Y son los tratos de Dios, la disciplina de Dios. Dios actuando como Padre. Y a veces da alguna que otra paliza. Y quedamos, ¿cómo quedamos después de la paliza? Después decimos: Señor, ¿qué quieres que haga? Al principio no es causa de gozo, pero después produce un efecto de santidad en los que han sido experimentados en esto. El Señor usa muchos tratos para tratar con personas cabezas duras, hasta que se ablanda la cabeza. No la de afuera, sino la de adentro. Y entonces uno se vuelve más tierno, más comprensivo y puede reflexionar sobre un montón de cosas que hizo que no debería haberlas hecho. Bueno, cuando descubriste esas cosas que no deberías haber hecho, trata con Dios. Señor, ¿y ahora qué hago? Y va a haber guía también para eso. ¿Qué otra manera Dios usa para guiarnos? Va a usar puertas abiertas. De repente se abren puertas o se cierran otras.
Bueno, algunos se lamentan porque encontré puertas cerradas y yo hice tanto para que esto permaneciera abierto y ahora se cerró. No te lamentes, da gracias a Dios, da gracias a Dios. Necesaria que se cerrara, pero de repente se abren otras puertas. Bueno, guía del Espíritu. Dios usa, ¿cuántos medios usa el Señor? También por situaciones de espera. Estás orando por alguna situación y ves que no pasa nada. El Señor está obrando en tu paciencia. Está haciéndote tener paciencia. Las situaciones de espera, donde la respuesta parece que se tarda, pero no se tarda. No hay ninguna oración, algún pedido que hayas hecho a Dios que se tarde. No, son todas. Llegan en el momento justo. Sí, la interpretación nuestra es tardanza. No es tardanza, llega justo. Es la guía del Espíritu que el Señor está obrando en tu vida. No solamente por situaciones de esta manera que el Espíritu usa otros elementos, por ejemplo los impulsos. Dice que Jesús fue impulsado para ir al desierto donde fue tentado por el diablo. Fue un impulso, una reacción. Bueno, todos conocemos cómo funcionan los impulsos. Hay impulsos que vienen del Espíritu Santo. Obedécelo, porque son impulsos de Dios. Y también otro elemento que el Señor usa para guiar son los avisos que te hace tu conciencia. La conciencia es un altoparlante del Espíritu Santo que te habla desde adentro. Esto sí, esto cuidado, esto no. Bueno, gracias a Dios por las maneras en que el Señor usa para guiarte. Acordate de esta palabra. Señor, ¿qué quieres que haga? Te levantás en la mañana, Señor, ¿qué quieres que haga? Y lo primero que va a hacer el Señor, seguro, inmediatamente, instruirte. Te va a llevar a la palabra, te va a llevar a la oración. Señor, ¿qué quieres que haga? Y luego estate atento, porque nuestro Dios es un Dios de sorpresas. Y no te avisa de las sorpresas, sino, por eso no hay una técnica. Por eso solamente te dice la palabra. Pero si sois guiados por el Espíritu y no te da reglas, no te da la manera, simplemente porque vas a entrar en una gran aventura. La guía del Espíritu para el día de hoy. Decile ahora mismo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y si ya te vinieron situaciones, en esta situación, con tu esposa, con tus hijos, con alguna situación de trabajo, de la iglesia, Señor, ¿qué quieres que haga? Y espera, no te apresures, ya viene, a veces inmediatamente, a veces te hace esperar un poco. Va a ser un día hermoso el día de hoy. El Espíritu te quiere guiar, está adentro tuyo para guiarte, no está afuera, está adentro, así que te quiere guiar. Así que va a ser un día extraordinario para que lo conozcas más al Padre y al Hijo por el Espíritu Santo. Y sin darte cuenta te vas a meter en los proyectos de Dios. Un gran abrazo, bendiciones para todos ustedes.